En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, encontramos una palabra sencilla, pero profunda. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Texto corto, pero profundo. Le voy a repetir. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Padre, gracias por tus palabras. Ellas son fieles y son verdaderas. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Padre, en esta noche, Dios, te pido que hable a los corazones, Dios amado. Señor, queremos escuchar tu voz y que tu palabra penetre en nuestros corazones como espada de doble filo, Señor. Tú disciernes lo más íntimo, lo más profundo de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero estar ministrando bajo el tema: avancemos en la tormenta. Avanzando en la tormenta. Amén. El avanzar tiene que ver con un movimiento de adelantarse, de moverse hacia adelante. Eso es avanzar. Por eso que usted ve que en los cuerpos castrenses hay un cuerpo castrense que se llama la avanzada. Y cuando hay una guerra, que hay una orden, avancen, le están diciendo a los soldados: hacia adelante. Entonces, avanzando en la tormenta significa moverse hacia adelante, aún no importa la adversidad que estemos pasando o estemos viendo. Cuando yo busqué el significado de la palabra tormenta, de manera de meteorología, la tormenta es una atmósfera de luces eléctricas que produce granizos, fuertes lluvias y hasta fuerte viento. ¿Sí o no? Eso de manera de meteorología. Ahora, si nos vamos a lo espiritual, cuando usted, un creyente, dice: estoy pasando una tormenta, le está diciendo: estoy pasando un proceso, una adversidad. Muchos dicen una batalla, otros dicen estoy en prueba. Y hay mucho significativo. Pero la tormenta en sí, de manera meteorológica, significa cuando la atmósfera está llena de cargas eléctricas, y eso produce fuertes lluvias, fuertes vientos, y etcétera, etcétera, etcétera. Traspolándolo a la parte espiritual, la tormenta representa todo lo que es adversidad, todo lo que produce dolor, todo lo que le produce a usted molestia. Eso significa una tormenta. Cuando unificamos estas dos palabras, avanzando en la tormenta, y la unimos, quiere decir que debemos avanzar por encima de cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando o estemos viendo. Porque el avanzar, cuando todo está tranquilo, cualquiera avanza y camina. Pero cuando usted se levanta a avanzar y a lograr un objetivo que usted se ha propuesto en su corazón, por encima de lo que usted esté pasando, esté viendo, entonces esos son los valientes. Esos son los que dicen: si yo voy a ese objetivo, yo lo voy a conseguir. No importa lo que se levante, no importa los obstáculos, no importa lo que yo vea, yo voy a avanzar, yo voy a caminar y no voy a retroceder. Esa banda aquí, ma. Aquí el que habló fue Jesús. Aquí el que le dijo a los discípulos: avancemos al otro lado, fue Jesús. Cuando usted lee la Biblia y su Biblia le pone a usted una letra roja y la otra negra, la roja le está diciendo que el que está hablando ahí no es un discípulo, no es San Marcos, ni Lucas, ni Mateo, está hablando Jesús. Y aquí cuando yo leo el texto 35, está en rojo y dice: y le dijo: pasemos al otro lado. Entonces el que habló aquí no fue un escritor inspirado por el Espíritu Santo. No fue ni Mateo, ni San Marcos, ni Juan, ni Lucas. Aquí habló Jesús y lo escribió San Marcos, uno de los apóstoles, especificando que el que le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado, fue el Maestro, fue Jesucristo. Yo no sé la palabra que usted tiene de parte de Dios.
Yo no sé lo que Dios le ha revelado, pero si Dios te dijo, pasemos al otro lado, si Dios te dijo, es tiempo de avanzar, si Dios te dijo, levántate, si Dios te dijo, te voy a bendecir, camina pasando esa palabra y avanza y camina al objetivo de lo que Dios ha dicho, porque Dios cumple su promesa. Lo que Dios habla se tiene que cumplir aquí en la tierra. ¿Se me fueron o están aquí todavía? Esa manda aquí, ma. Si extrapolamos nuestra vida normal, sencilla, sin complicárselo, ¿cuántas ideas no nos llegan a nosotros buenas? De emprender, de hacer, de lograr. Pero viene la tormenta del pensamiento. Al verso contrario. Peor todavía. Hay personas alrededor muy cerca que nos dicen, no, ¿qué tú vas a hacer? Eso no funciona nada. No haga eso. Mira a José como intentó y también fracasó. Si vino eso a su corazón y usted evaluó y usted siente paz y tranquilidad y usted siente en su espíritu que Dios lo está empujando a usted a avanzar y a hacer y a caminar, no importa las voces que usted escuche, no importa lo que usted vea, no importa lo que se levante, camine hacia adelante y avance a lo que usted se ha propuesto en su corazón, porque si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios me lo dijo, yo lo creo. Y el creerle a Dios no tiene nada que ver con vista. Nada que ver. Por eso en Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significa que usted tiene que estar convencido de lo que usted ha creído, aunque no lo vea. Y como lo decía anteriormente, caminar hacia adelante, que significa la palabra avanzar, un movimiento hacia adelante, cuando no hay obstáculos, cuando todo lo que vemos está alineado a lo que Dios nos ha dicho, cualquiera camina. Pero aquí en estos caminos de Dios, no se camina por lo que usted puede ver. De hecho, no se camina por lo que usted pueda sentir, se camina por lo que usted pueda creer. Que si Dios le reveló, y si Dios le dijo, porque hay muchas palabras que vienen de Dios, pero hay que escudriñar y discernir si Dios habló o no. Pero si Dios te habló y está convencido de que Dios te habló, avanza y camina. Si Dios te habla, detente. Si Dios te dijo, cree. No importa lo que te levante, la tormenta, la virtud, la lluvia, los fuertes vientos, Dios lo va a hacer. Señor, yo no puedo hacerlo. Ese es el problema. Yo sé que tú no puedes. Yo soy el que lo voy a hacer. Yo lo que quiero es que tú lo creas y que tú te muevas basado a esa palabra, avanzando hacia adelante. Pero muchos empiezan a caminar y se detienen. ¿Por qué? Porque no ven la atmósfera basada a lo que han creído. Y el enemigo es experto en presentarte todo lo contrario a una palabra que te ha sido revelada. ¿Pero para qué? Para que tú dejes de avanzar. ¿Pero para qué? Para que tú retrocedas. Porque Él te quiere ver a ti no es avanzando, te quiere ver es retrocediendo. Pero dice la palabra, usted y yo no somos aquellos de los que retroceden, sino de los que avanzamos hacia el objetivo, de lo que Dios ha dicho, de los que caminamos creyendo. No importa que se levante lo que se levante, vamos a seguir avanzando hacia adelante. Mira que te queda al lado, no retroceda. Es tiempo de avanzar. Dale un aplauso a Cristo en esta hora. Pastor, referencia bíblica. El apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor que había un remanente en una barca. Ellos estaban justamente en un escenario parecido en el mar. Se levantó una fuente de tempestad. Estaba oscuro. Ellos estaban con temor. De repente se apareció Jesús caminando en el agua. La famosa crónica historia que Jesús caminó en el agua. Ahí fue que aconteció. Cuando Jesús venía caminando, los discípulos se atemorizaron. Literalmente dice la palabra. Un fantasma, dicen algunos. Pero Jesús le dice, no tema, soy yo. Cuando Pedro escucha que es él, le dice, maestro, si eres tú, o sea, para confirmar si eres tú, ponme que yo camine también como tú estás caminando. Jesús le dijo, ven. Y Pedro puso los pies. Puso el otro.
dio otro paso, dio otro paso. Vamos a suponer que diera 6 pasos. Al 5 pasos, Jesús está allí esperándolo. Él empezó a mirar hacia los lados. Algo le llamó la atención. Hubo un sonido. Yo no sé si usted ha oído los vientos en algún campo que usted tuviera o algo que suena como un silbido. Imagínense cuando está en la mar, un viento fuerte. Aparentemente se levantó un fuerte viento y él se distrajo con lo que escuchó. La primera distracción que el enemigo va a usar para desenfocarte en tu avanzar, en tu propósito, en tu objetivo, es lo que tú escuchas. Pero al final, él no anda atrás de lo que tú escuchas. Él quiere atraer tu vista, porque él sabe que cuando tú veas lo que él primero te pone a escuchar, te va a distorsionar, te va a desconectar, te va a sacar del propósito. Y en vez de avanzar, lo que hace es que te neutraliza y a veces te pone a retroceder y puedes perecer a veces en el camino. Pedro iba caminando, dio 5 pasos. Yo parafraseando. La palabra no dice cuántos pasos dio, dice caminó. Pero ponte que en caminar fueran 5 pasos. Al paso número 6, no se mueve. Yo imaginándome, parafraseando, me imagino que escuchó el fuerte viento que se levantó. Y cuando quitó los ojos de Jesús y miró hacia lo que escuchó, entonces se conectó la audición con la visión. Eso es peligroso. El creyente que quita los oídos de la palabra de Dios, de la voz de Dios, y quita sus ojos del autor y consumador de la fe, Jesucristo, se desvía en el camino, se detiene, no hay avance, se neutraliza, se frisa. Por eso Dios te dice en esta hora, no es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar por encima de la tormenta, por encima del proceso, de la adversidad. Dios no, ¡ay, llama! La promesa de Dios no se reciben con lo que se ve, se recibe con lo que se cree. Y dice la palabra que Pedro miró los fuertes vientos y una tormenta que se levantó en la mar. Y dice, inmediatamente se hundió. Y cuando se hundió, dio voces diciendo, sálvame, maestro, que perezco. Y dice la palabra que Jesús se acercó, le extendió la mano. Y lo primero que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué quitaste los ojos tu mirada de mí? Hombre de poca fe, ¿por qué quitaste los oídos de mi voz y la conectaste a esas voces que se levantan para quererte detener, para quererte, ay santo, le vas a llamar, para quererte desconectar de lo que yo he dicho? Hombre de poca fe, ¿por qué quitaste los ojos? Si yo fui que te llamé, tú debías de avanzar y caminar. No importa los vientos, no importa la mar, la tormenta. Yo estoy por encima de la tormenta, estoy por encima de los vientos. Él tiene nombre sobre todo nombre. Si Jesús te llamó, yo lo creo. Si Él te llamó, camina. Si Él te llamó, avanza. Porque aquí hay 2 luchas. Está la lucha del bien y el mal, de la mentira y de la verdad. Cuando usted como no creyente viene a la iglesia, usted está dando un paso de fe. Usted no escuchó una palabra de, a lo mejor que usted ni cree, que no se le han dado ni siquiera ni cucharita, usted no la asimila. Pero un día dice, déjame escuchar. Y viene. Cuando usted se hace eso, usted aunque no crea, se está activando algo en usted. Porque nadie se sienta ahí, al menos que Dios no se lo permita. Nadie. Por mínima fe que tenga, aunque no tenga ninguna, algo está aconteciendo. Hay un propósito que se está manifestando, porque nadie se acerca a Dios si Dios no le pone sentir en su corazón o provoca una conexión en su atmósfera para que pueda escuchar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Él cambia, que Él transforma y que Él es real. Porque la fe viene por oír ¿qué? Oír la palabra de Dios. Y el que de Dios su palabra oye. Pedro caminó hasta que no quitó la vista de Jesús. Pedro caminó hasta que sus oídos no empezaron a escuchar lo que lo natural estaba manifestando. El llamado de Dios es sobrenatural. Toda voz que usted encuentre contraria a esa voz de Dios es natural. Él quitó sus oídos en la voz que le dijo, ven, y empezó a escuchar la voz de los vientos.
Que me imagino que hay vientos que ustedes dicen, no vaya. Pues, ¿para dónde tú vas? ¿Para la iglesia? Te está volviendo loco. Y los tigres en código, te acobardaste. Para la iglesia, oye este ahora y que para la iglesia. Y a veces uno viene bajo perfil. Fulano, ¿tú estabas anoche? Digo yo, anoche. Bajo perfil, tranquilo, chilling. Porque no da vergüenza si estaba en la iglesia. Pero no importa. Lo importante es que usted vino y está aquí. Y está sentado aquí. Y si usted está aquí es porque Dios tiene propósito. Y si está aquí usted llegó. Y si usted llegó algo puede acontecer. Si usted llegó algo puede pasar. Aleluya. Entonces Pedro caminó y avanzó hasta un punto. Hasta que quitó sus ojos de Dios. Sus oídos del llamado del Señor. Y así a veces pasa mucho de nosotros. Dios nos llama a una misión, a una asignación. Nos revela cómo hacerlo. Nos dice voy a estar contigo. Pero en el camino, cuando se levantan esas tormentas, esas lluvias que nos golpean, esos vientos que soplan, lo atemorizamos. Y cualquiera retrocedemos y miramos el panorama y decimos, espérate, estoy así. Y Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra valentía. Dios prueba de qué estamos hechos en Él. Y a veces hace que se manifieste en nosotros algunos temores o algunos desvíos del camino para hacernos entender a nosotros que necesitamos mucho más de su presencia. Que no nos podemos dar el lujo de quitar nuestros ojos de Él. Que no podemos dar el lujo de prestar nuestros oídos a cosas vanas, a cosas que no nos van a edificar, a cosas que no nos van a alimentar en el espíritu, a cosas que nos van a conectar de Dios. Por eso el creyente que es llamado, dice el apóstol Pablo, ningún soldado que es llamado a este ejército militar se enreda con la cosa del mundo con tal de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Si Dios te llamó, avanza. Si Dios lo dijo, créelo. No importa lo que tú veas, no importa lo que se levante, no importa lo que tú escuches, no importa lo que veas, avanza y camina. No te detengas. No te detengas. Porque van a venir muchos pensamientos a ti contrario a la verdad. Y lo que es contrario a la verdad, ¿sabe cómo se llama? Mentira. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añadió y dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Está diciendo, solamente yo soy el medio, soy la vía de poder obtener la salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por lo cual usted y yo podamos ser salvos. Si se ha levantado otro nombre, es una mentira. Porque Jesús, Juan capítulo 3, versículo 16, dice, Jesús, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo, a Jesús. ¿Para qué? Para que Él derramara su sangre y muriera en la cruz del Calvario y resucitara al tercer día, para todo aquel que en el que no se pierda más tenga. ¿A través de quién? De Jesús. Se ha levantado mucho nombre, se ha levantado mucha vía, se ha levantado mucho camino, pero hay un solo que es verdadero. Se llama Jesucristo. El que cambia, el que transforma, el que su voluntad para con nosotros son de bien, no son de mal, son de paz, para al final llevarnos a donde Él se ha propuesto en su corazón. A que tengamos quietud, a que tengamos paz, a que seamos bendecidos, que tengamos un Padre que nos va a escuchar cuando tengamos problemas, cuando venga la adversidad, no nos sintamos solos, porque tenemos un Dios que no duerme, que está atento a cualquier adversidad de sus hijos. ¿Alguien dice amén? Aquí habló Jesús, y así como llamó a Pedro, le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Pero dice la palabra en el texto más abajo, que cuando iban en la barca, Jesús se durmió en la popa de la barca. No hay que ser marinero para saber lo que es una popa. La popa es la parte delantera de una embarcación, grande o pequeña. Parece que la barca antes la hacían, que había el hueco, pero antes de llegar al hueco
había una plataforma que cubría. Entonces ahí parece que él se quedó durmiendo. Al dormirse, se levantó, dice la palabra, una gran tempestad en la mar. Y los discípulos atemorizaron. Dijeron: maestro, despierta, que perecemos. Dice la palabra que Jesús se despertó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué teméis? Y dijo al viento: cállate, y a la mar: tranquilízate. Y dice la palabra que cuando ellos vieron esto, se maravillaron y se preguntaron unos a otros: ¿quién es este que aún la mar le obedece y los vientos se callan? Hay un gran principio en ese texto. Y yo quiero empezar leyéndoselo por parte desde la pantalla. Marcos 4. Vamos a empezar en el versículo 35, donde nosotros leímos como texto central, para llevarlo textualmente en la revelación que encierra este texto. San Marcos capítulo 4, versículo 35. Acuérdense que iniciamos leyendo donde dice: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. El que habló allí fue Jesús. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Dice el versículo 36. Gloria a Dios. El versículo 36 dice, más adelante, Marcos 4, versículo 36. Bueno, lo leo aquí, ok, perfecto. Dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban la ola en la barca de tal manera que se anegaban, y estaban en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron diciéndole: maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y le dijo a la mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis atemorizados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y le decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento le obedece? Lo primero que yo veo ahí, que va a haber muchas ocasiones que en la vida tuya y en la mía espiritual, Jesús se va a dormir. Tú no vas a escuchar su voz. Tú vas a sentir un silencio. Tú oras, tú clamas, tú ayunas, haces silicio, haces todo lo espiritual habido y por haber. Y Jesús está guardando silencio. Y tú te preguntas: ¿por qué no me responde? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no te despierta y oye mi clamor? Pero me llama la atención que Jesús le dice a los discípulos: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Es que en ocasiones Dios va a querer ver en nosotros cuál va a ser nuestra actitud cuando entendemos que Él no está despierto. Porque Él va a permitir que en su momento llegue un silencio en nuestras vidas para que nosotros pongamos por práctica lo que Él ha depositado en nosotros y ver el nivel de fe que nosotros tenemos. Los discípulos ahí lo que tenían que hacer era, yo hablaba con la pastora estudiando ese texto, era antes de despertarlo decir: viento, cállense. Mar, tranquila. Y si no obedecía, decirle: maestro, ayúdanos. Te aseguro que no se va a despertar a decirle: hombre de poca fe. No, él lo iba a mandar a callar el viento, iba a tranquilizar el mar, pero iba a ver que ellos lo intentaron. Esa es la palabra revelada en este primer texto. Inténtalo. Ora, pero inténtalo para que tú veas el depósito de Dios que tú tienes. No haga como Moisés, que frente al mar rojo clamaba al Señor, clamando. Y cuando Dios le habló, le dijo: Moisés, ¿por qué clama? Me imagino que Moisés dice: pero ven acá, está establecido. Jeremías reveló que clama a mí, que tú me vas a responder. Yo estoy haciendo lo que dice la palabra. Moisés, ¿por qué clama?
Pero entonces Moisés está clamando a Dios y es normal. Lo que pasa es que hay tiempo de clamar, pero hay un tiempo que de accionar. Dios le dijo: no es tiempo de clamar, Moisés, levanta la mano, usa la vara, toca las aguas y pasen en seco. ¿Por qué clama? Hay tiempo que de clamar, pero hay tiempo que hay que accionar, que hay que orar en fe, creyendo que si Dios lo dijo, yo lo creo. Ya Jesús le había dicho a Moisés 4 capítulos adelante: con esta vara tú harás todos los milagros que tú necesites. Pero entonces más adelante vemos a Moisés que está presionado frente al mar rojo, el pueblo presionándolo también y el faraón atrás. Se turbó. Cualquiera olvida lo que se reveló. Cualquiera olvida una palabra recibida. Cuando la presión llega, cuando está en la tormenta y la aflicción, cualquiera se olvida o no. Parece que Moisés se olvidó lo que Dios le había dicho con la vara. Y tiene la vara en la mano. Señor, perecemos, el pueblo, faraón. Y cuando Dios habló, le dijo: Moisés, dígame, ¿qué tienes en las manos? Toca las aguas, usa la vara. Te revelé que con la vara tú ibas a hacer prodigios y milagros y ibas a cumplir la asignación que yo te dije. Hay gente que Dios les reveló lo que tienen y se le olvidó en el camino. Pero Dios te dice en esta noche: usa la vara, usa la vara, usa lo que puse en tus manos. Cree la fe, usa la fe. Sabe las cosas que no son como si fueran, pero avanza, camina, no importa lo que vea. Breisa, manda, Kima, usa la vara. Los discípulos tenían que decir: viento, cállate en el nombre de Jesús. Y seguro ella era ahí que durmiendo, pero con un ojo dice: y a ti también te calla. Y dice: wow, está en eso los muchachos. Y a ti que durmiendo. No. Señor, despiértate. Son mis discípulos. No han visto todos los milagros que yo he hecho. Están conmigo. Tienen la conexión. Ejecuten. Háganlo como ustedes vieron que yo lo hice. Reprendan. Crean. Por eso fue que los reprendió. No tenéis fe. ¿Por qué están atemorizados? Viento, cállate. Mar, tranquilízate. Pero me llama otra cosa de atención. ¿Qué, pastor? Que dice que cuando ellos vieron eso, entre ellos dijeron: ¿quién es este? Que aún los vientos lo obedecen. Estaban con él, pero no lo conocían. No es tan solo que no tenían fe en sí mismos, tampoco tenían el nivel de conocimiento de saber con quién estaban. Porque se preguntaron: ¿y quién es este? ¿Sabe quién es ese? Ese era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el Alfa y el Omega. Ese que dice: hágase y tiene que hacerse. Ese que dice: detente y tiene que detenerse. Ese Dios es el Dios que está aquí en esta noche. Aquel Dios que vive y reina para cambiar tus circunstancias, para cambiar tus pensamientos, para cambiar tu corazón. No importa lo que tú estés viviendo en estos momentos. Si tú vienes a Dios, le entregas tu corazón y tú crees y le dices: yo estoy cansado de tanto lo que he sufrido. Estoy cansado de tanta traición, tanta decepción. Ahora yo quiero que tú cojas mis manos y me guíes tú y me ayudes tú. Dime cómo hacerlo tú. Derrama tu poder en mí, cámbiame, transfórmame. ¿Quién es este? Que aún los vientos lo obedecen. Estaban con él, pero no le conocían. Pero Dios hoy está en el asunto. Que nosotros que somos creyentes le conozcamos más. Y aquellos que no lo conocen, entren al camino para que vean el poder de Dios al cual nosotros le servimos y predicamos. ¿Por qué se levanta la tormenta en el camino, pastor? ¿Cuál es el objetivo? Aquello que Dios le llama y le pone en el corazón acercarse a Él. Se van a levantar adversidades, pensamientos contrarios, personas que te van a decir: te está volviendo, cuidado con lo que tú estás pensando. Te vienen muchísimos pensamientos que vas a tener que dejar. Vas a tener que dejar aquí, vas a tener que dejar allá. No. Dios dice en su palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Dios te dice: ven con tu carga a mí, y en el camino yo te voy a quitar tu carga y te voy a dirigir, te voy a decir qué tú tienes que hacer y te voy a dar descanso. Porque el que está cargado está cansado. El que está cargado viene jorobado así, que no puede estar con tanta presión, con tanta adversidad.
Pero Dios lo que hace es que te aliviana la carga y te dice: ahora ven, camina por aquí, confiando en mí, que yo soy quien te voy a dirigir a tú recibir lo que tú necesitas. Ese es Dios. Pero cuando recibimos el llamado en nuestro corazón, se levantan las adversidades, los pensamientos, lluvia de pensamiento contrario, para que no lo pienses de manera positiva, sino que te vaya en el pensamiento contrario, para que tú no des el paso de fe y aceptes a Dios y abra tu corazón. Pero aquellos, los creyentes, aún que reciben una asignación de Dios, una palabra de Dios revelada, empiezan, pero después no terminan, porque lo que se levanta en el camino lo desconecta del propósito. Le trae desánimo, desencanto, y se quedan neutros y no avanzan. Pero Dios quiere que en esta noche nosotros entendamos que debemos de avanzar a través de cualquier circunstancia que podemos ver, a través de cualquier voz que podemos escuchar, y a través de cualquier pensamiento que nos puedan visitar contrario a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso el tema de esta noche es avanzando en la tormenta. No es fácil, pero no es difícil. Se puede en Jesús, porque Él lo que quiere es que nosotros demos el primer paso, porque Él en el camino no nos va a dejar solo. Él nos va a acompañar. Y cuando te amo débil, Él nos va a fortalecer. Y aun cuando callamos, Él nos va a levantar. Pero eso se cree no por los ojos, eso se cree con el corazón, por la fe, con certeza y seguridad. Concluyo con esto. San Marcos capítulo 5 dice: y cuando llegaron al otro lado del mar, llegaron a la ciudad de Gadara. Y en la ciudad de Gadara había una persona que había sido cautivo por un espíritu de locura. Y dice la palabra, era tan fuerte ese espíritu de locura de esa persona que se daba golpe a sí mismo, rompía los grillos y las cadenas con que lo amarraban. Vivía entre los sepulcros, dígase el cementerio. Lo trapolo en lo colegial, para que usted me entienda. Una persona que usted conozca normal y de repente usted lo vea metido en el cementerio de Cristo Rey, brincando tumbas y desnudo y con los cabellos de este largo y las uñas de este largo. Y usted dice: ese no era Juan, sí, la droga lo totó. Y ese no era Francisco, sí, el alcohol lo mató. Y ese no era José, la mujer lo dejó, lo decepcionó y una vez tuvo espíritu de locura. Ay, hombre. Y brincando loma en el cementerio y aullando como un lobo. Dice: ay, hombre, qué pena. Pero la pena no lo va a libertar. Sus deseos buenos no lo va a libertar. El único que rompe la cadena es la sangre de Cristo. Aparentemente que hubo una asignación al Señor del otro lado. Por eso fue que le dijo a los discípulos: crucemos al otro lado. Y era que en el otro lado lo que estaba era Gadara. En otro lado había un garadeno. Había un hombre que era normal, pero estaba cautivo por un espíritu de locura. Perdió el raciocinio. Y antes que estaba vestido, hoy andaba desnudo. Hoy el que hablaba con elocuencia, hoy no sabe ni hablar. Mamulla como un lobo. Hoy aquel que estaba limpio anda sucio. El que estaba bien arreglado anda desepeinado. Y la gente no sabía qué hacer en Gadara. Había un loco en Gadara que traía temor. Lo encadenaban. ¿Por qué? Ya era violento. Y dice en Marcos capítulo 5: y cuando llegaron del otro lado, llegaron a una ciudad llamada Gadara. En Gadara estaba el gran ganadero. El ganadero era el que estaba en los sepulcros, el que rompía las cadenas, se golpeaba en sí mismo. Y cuando Jesús entró a Gadara, él vino corriendo hacia Jesús y se postró y le dijo: ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús lo miró y le dijo: ¿cómo se llama? Y le dice: el loco, o los demonios que están operando en el loco, porque los espíritus son incorpóreos y tienen que buscar un cuerpo donde operar. Le preguntó a los espíritus que estaban dentro de esa persona, que era normal y que había perdido su cordura: ¿cómo se llaman? Legiones, porque somos muchos. Y les pidieron: pero no nos condenen ni nos mande al abismo. Que nosotros podemos morar en esa manada de cerdos que había. Usted lee la historia en Marcos capítulo 5 y dice que el Señor los reprendió de aquel cuerpo. Y salieron todos esos espíritus y entraron a los cuerpos de los cerdos, y los cerdos se fueron por un despeñadero. Dice la palabra: inmediatamente aquel ganadero que estaba cautivo
por un espíritu de locura, fue libre y volvió en sí. Volvió en sí. Significa que aquel que estaba loco quedó cuerdo. Aquel que estaba desnudo ya se iba a vestir. Aquel que estaba desarreglado iba a empezar a arreglarse. Y las personas que estaban en Gadara vieron este milagro, que el lobo ganadero que antes estaba encadenado ya era libre, porque llegó Jesús, el que rompe cadenas. Llegó Jesús, el que cambia. Llegó Jesús, el que transforma. Llegó Jesús, el que hace que las cosas sucedan. Y le dijo el ganadero: permíteme seguirte. Jesús les dijo: no, tu asignación no es irte conmigo ahora. Ve, dile a la ciudad y a los tuyos el milagro grande que Dios ha hecho contigo. Ve, dile a otro lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte con otro lo que tú sientes en tu corazón. Comparte con otro la libertad que tú has recibido. Comparte con otro al Dios que cambia, al Dios que transforma, el que da vida. Que no importa la adversidad por lo que tú estás pasando, Él puede cambiar tu interior. ¡Ay, llama! Él puede convertir tu tristeza en alegría. Ese Dios que invitó al ganadero está aquí en esta noche para romper la cadena de aquello cautivo, levantar al caído, fortalecer al débil. Avanzando en la tormenta. Con esto concluyó. Ahora entendemos por qué se levantó la tormenta en el camino. Porque del otro lado había algo que tenía que acontecer. Y el día que Dios te diga a ti: hija, hijo, avanza, camina hacia adelante, es porque más adelante hay una liberación de alguien que está esperando tu palabra de liberación para que se rompa la cadena. Alguien está esperando tu adoración para que se abra la cárcel. Alguien está escuchando tu voz para ser libre. Dile que te queda al lado: crucemos del otro lado. Crucemos del otro lado. El cruzar es tipología de avanzar, de caminar, de cruzar de un lado a otro. Y yo te preguntaría en esta noche: ¿en qué lado tú te encuentras? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Qué tú sientes? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Qué tú anhelas? Porque solo te es difícil, pero con Dios todas las cosas son posibles. Avanzando en la tormenta. Den un aplauso a Cristo. Pastor, escuche esto. Pastor, ese fue uno que le decían el ganadero, que está registrado en el Evangelio según San Marcos capítulo 5. Sí. Y eso es verdad, que una gente puede estar loca y Dios libertarlo. Sí. Yo se lo puedo testificar. Porque en el año 2000 yo perdí el raciocinio por el alto consumo de las drogas. Y no andaba en un cementerio, pero andaba volando cires por Cristo Rey, por arriba de la casa. De eso hace 26 años. Y Dios me libertó. Yo era loco, pero hoy soy cuerdo. Yo estaba desarreglado, pero hoy ando arreglado. Porque el que yo predico lo dice la Biblia, pero yo lo viví palpablemente visible. Porque antes yo no tenía raciocinio, antes no tenía esperanza, no tenía vida. Pero hoy soy cuerdo, tengo vida y tengo la fe de que ese Dios es real, cambia y transforma. ¿Por qué, pastor? Porque me transformó a mí. ¿Por qué, pastor? Porque me cambió a mí. ¿Por qué, pastor? Porque antes andaba sin vida y esperanza. Y Él me dijo: ponte aquí y déjame que yo controle tu vida. Y te voy a usar para que tú extiendas mi reino. Te voy a bendecir, te voy a transformar y te voy a entregar lo que tu corazón anhela y necesita. Porque usted lo lee y lo cree. Pero cuando alguien se lo testifica, usted su fe se aumenta. Usted dice verdaderamente que hay que creer. Así que es tiempo de cruzar al otro lado. Yo no sé en el lado que usted se encuentra. Yo no lo sé. Usted sí lo sabe. Ahora hay una invitación de parte de Jesús. Crucemos al otro lado.
Cruza. Cruza. Sal del lugar donde estás y avanza a lo de Dios. Avanza a lo que Dios tiene en sus manos. Y hablo con la iglesia de manera plena. Y hablo con aquellos que aún todavía no han creído. Los que están conectados con nosotros. Crucemos del otro lado. Hay algo que nos espera. Crucemos al otro lado. Avancemos en medio de la tormenta.